Nunca imaginé que el silencio pudiera doler tanto. No era el silencio de la noche en el campo, ese que siempre me había acompañado mientras recorría mis tierras al amanecer. Era otro, un silencio pesado, incómodo, cruel. El silencio de una casa grande donde ya nadie esperaba nada de mí. Yo, don Esteban Álvarez, el hacendado más respetado de los alrededores de San Miguel del Valle, estaba acostado en mi propia cama, incapaz de levantarme, mirando el techo de madera tallada que había mandado hacer, cuando aún creía que el dinero podía protegerme de todo. Mis piernas no respondían. Mi cuerpo ardía de fiebre. Y mi pecho estaba vacío. La habitación olía a medicinas viejas y a abandono. Durante años, esa misma casa había estado llena de voces, pasos apresurados, risas forzadas de quienes solo se acercaban por interés. Pero ahora solo quedaba yo, y una respiración cansada que apenas lograba sostenerse. Intenté llamar. Mi voz salió débil, rota. ¿Hay alguien? Nadie respondió. En ese momento, comprendí algo que jamás había querido aceptar. Cuando dejé de ser útil, dejé de existir para ellos. Si esta historia ya está tocando tu corazón, suscríbete ahora al canal y acompáñanos en relatos que hablan de abandono, justicia y segundas oportunidades. Y dime en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás escuchando esta historia? Me encantará leerte. Cerré los ojos por un instante, pero los recuerdos vinieron como un castigo. Recordé a mis hijos, tan bien vestidos, tan educados, tan distantes. Recordé a mis socios, mis amigos de mesa llena, mis visitas interesadas. Todos habían prometido estar conmigo para siempre. Pero cuando el médico dijo la palabra postrado, cuando escucharon que quizá no volvería a caminar, cuando el hombre fuerte de la hacienda se convirtió en una carga, uno a uno desaparecieron. Mi hijo mayor dijo que tenía negocios urgentes en la capital, Santa Rosa del Sur. La menor apenas vino una vez, incómoda, mirando el reloj. Los sobrinos, los primos, los amigos, todos encontraron una excusa. La casa quedó grande. Demasiado grande para un hombre solo. El reloj antiguo marcaba las horas con una crueldad precisa. Cada tic era un recordatorio de que el tiempo no perdona a nadie. Y entonces, escuché un ruido suave. No pasos firmes, no voces fuertes, solo el roce de una falda contra el piso. Abrí los ojos con esfuerzo, y la vi. Era Lucía, la criada, la muchacha que casi nadie notaba. Llevaba el cabello recogido con sencillez, el vestido modesto, las manos cansadas. Se movía despacio, como si temiera molestar, como si supiera que su presencia no era bienvenida. Siempre había estado allí, desde antes de que la hacienda creciera, desde antes de que yo me creyera invencible, pero nunca la había mirado de verdad. Lucía se acercó a la ventana y corrió un poco la cortina para que entrara la luz del atardecer. Luego fue hasta una mesita y acomodó un vaso de agua con cuidado, como si cada gesto tuviera un significado. Yo quería hablar, preguntar por qué seguía allí cuando todos se habían ido. Pero el orgullo me cerró la garganta. Ella no dijo nada. No me preguntó cómo me sentía. No me reclamó nada. Solo hizo lo que nadie más quiso hacer. Se sentó cerca de la cama. Y se quedó. Ese simple gesto, esa presencia silenciosa, me golpeó más fuerte que cualquier abandono. Porque entendí que la única persona que no tenía ninguna obligación conmigo era la única que no me había dado la espalda. Las horas pasaron lentas. Lucía me dio el medicamento a tiempo. Acomodó las sábanas cuando el sudor me empapó la frente. Me limpió el rostro con un paño húmedo, con una delicadeza que jamás había recibido ni siquiera de mi propia familia. Yo cerraba los ojos fingiendo dormir, pero por dentro algo se quebraba. ¿Cómo era posible que la mujer más invisible de la hacienda fuera la única que me veía ahora? Cuando cayó la noche, el frío se coló por las paredes gruesas. Lucía trajo una manta extra y me cubrió los hombros. Sus manos temblaban un poco. «Gracias», murmuré casi sin voz. Ella se sobresaltó como si no esperara que yo hablara. «No es nada, patrón.
respondió en voz baja. Descanse. Patrón. Esa palabra me pesó como nunca antes, porque por primera vez no sonaba a autoridad. Sonaba a distancia. Quise decirle que se fuera a dormir, que no era su responsabilidad cuidarme. Pero ella negó con la cabeza suavemente. Alguien tiene que quedarse. Alguien, no su hijo, no su familia, no sus amigos. Alguien. Y ese alguien era ella. Mientras la fiebre subía y bajaba, pensé en mi vida, en todo lo que había construido y en todo lo que había descuidado. Pensé en cuántas veces había pasado junto a Lucía sin mirarla, en cuántas órdenes di sin escuchar, en cuántas personas confundí respeto con miedo, y ahí, postrado, débil, dependiente, entendí la lección más dura de todas. La riqueza atrae multitudes. La fragilidad revela la verdad. Esa noche, mientras la hacienda dormía en silencio, yo aún no sabía lo que Lucía estaba a punto de hacer por mí. Algo que no pedí. Algo que no merecía. Algo que cambiaría mi destino. Y el de ella. Pero eso aún estaba por revelarse. Desperté antes del amanecer, no porque hubiera dormido bien, sino porque el cuerpo ya no me permitía descansar como antes. Cada movimiento era una batalla silenciosa, cada respiración un esfuerzo que me recordaba lo lejos que estaba de ser el hombre fuerte que alguna vez fui. La habitación estaba en penumbra. La luz aún no entraba por la ventana, pero pude percibir algo distinto. Un sonido leve. Una respiración suave. Giré los ojos, con dificultad, hacia el sillón junto a la cama. Allí estaba Lucía. Dormía sentada, con la cabeza inclinada hacia un costado, las manos cruzadas sobre el regazo. Su cuerpo mostraba el cansancio acumulado de quien ha trabajado demasiado y descansado muy poco. Una manta vieja cubría apenas sus hombros. Sentí un nudo en el pecho. Podría haberla despertado. Podría haberle dicho que se fuera a su cuarto. Pero no lo hice, porque en ese instante entendí algo que me incomodó profundamente. Yo necesitaba su presencia. El reloj marcó las 5. Lucía abrió los ojos de repente, como si tuviera un sentido interno del deber. Al verme despierto se levantó de inmediato, nerviosa. Perdón, patrón. No quise dormirme. Negué despacio con la cabeza. No. Gracias por quedarte. Ella bajó la mirada. No estaba acostumbrada a escuchar agradecimientos, y eso se notaba en la forma en que apretó los labios, como si no supiera dónde colocar esas palabras. Fue hasta la cocina y regresó con una taza de té caliente. El aroma de hierbas llenó el cuarto, y por un momento me transportó a tiempos antiguos, cuando mi esposa aún vivía y la casa tenía calor humano. Lucía me ayudó a incorporarme un poco, con una delicadeza que contrastaba con la dureza de la vida que seguramente había llevado. Tome despacio, dijo. Le hará bien. Mientras bebía, observé sus manos. Eran manos jóvenes, pero marcadas. Callos finos, uñas cortas, pequeñas cicatrices que hablaban de trabajo duro y silencioso. Nunca me había detenido a mirar esos detalles. Durante años, Lucía había sido solo parte del paisaje de la hacienda. Como los muros, como los corrales, como los árboles antiguos del camino. Siempre ahí. Siempre ignorada. ¿No tienes familia? Pregunté de pronto, sin pensar demasiado. Ella dudó un segundo antes de responder. No, patrón, ya no. Ese ya no quedó flotando en el aire, cargado de historias no contadas. No insistí, pero algo dentro de mí comenzó a despertar. Las horas avanzaron lentamente. El sol apareció por fin iluminando el cuarto con una luz tibia. Lucía abrió la ventana para ventilar, acomodó las sábanas, limpió el piso y volvió a sentarse cerca, siempre atenta, siempre en silencio. Yo la observaba cuando creía que no la veía. Noté cómo se sobresaltaba cada vez que yo tosía, cómo se levantaba de inmediato ante el más mínimo gesto mío, cómo contenía el cansancio con una disciplina que no se aprende, se sobrevive. En algún momento del día, la fiebre regresó con fuerza,
Sentí el cuerpo arder, la cabeza pesada, los pensamientos confusos. Murmuré palabras sin sentido, nombres del pasado, recuerdos mezclados. Lucía no se apartó. Me limpió la frente una y otra vez. Me habló con voz suave, aunque yo apenas podía escucharla. Me sostuvo la mano cuando el temblor recorrió mi cuerpo. En medio del delirio, sentí algo que no había sentido en años: seguridad. Cuando volví en mí, ya era tarde. La luz comenzaba a apagarse otra vez. ¿Cuánto tiempo?, pregunté. Todo el día, patrón, respondió ella con naturalidad. El doctor dijo que no debía dejarlo solo. Tragué saliva. ¿Y tu trabajo? Lucía esbozó una sonrisa cansada. Mi trabajo está aquí. Esa frase me atravesó como una herida, porque nadie más había dicho algo parecido. Mi familia había delegado. Mis hijos habían contratado. Mis amigos habían desaparecido. Pero ella se había quedado. Esa noche, cuando el dolor cedió un poco, me animé a hablar. Lucía, dije, ¿desde cuándo trabajas aquí? Desde los 12 años, patrón. 12. ¿Y tus padres? Mi mamá murió cuando yo era chica. Mi papá se fue. La tía que me trajo aquí decía que era mejor que trabajar en la hacienda que pasar hambre. Sus palabras no tenían rencor, solo aceptación. ¿Te pagaban? Ella dudó. Me daban comida y un lugar donde dormir. Sentí vergüenza, una vergüenza profunda, espesa, difícil de tragar, porque yo sabía quién había permitido eso. Yo sabía quién había mirado hacia otro lado durante años. Nunca me quejé, agregó. Aquí al menos tenía techo. Esa frase me rompió. ¿Cuántas veces yo había exigido lealtad, respeto, gratitud, sin ofrecer humanidad? Lucía se levantó para traer la cena. Un plato sencillo, caldo caliente y pan. Me ayudó a comer con paciencia, sin apuro, sin hacerme sentir una carga. Y entonces ocurrió algo pequeño, pero decisivo. Cuando terminé, ella no se retiró de inmediato. Se quedó sentada mirándome con una mezcla de timidez y preocupación. Patrón, dijo al fin, si le molesta que me quede por las noches, puedo dormir en el piso. La miré, incrédulo. ¿Por qué harías eso? Para estar cerca, por si necesita algo. Sentí un nudo en la garganta. No, respondí con firmeza. Dormirás en el sillón, y mañana hablaremos. Ella asintió, sin entender del todo. Esa noche, mientras el silencio volvía a envolver la casa, comprendí que la enfermedad no solo me había quitado fuerzas, me había quitado la venda de los ojos. Por primera vez vi a Lucía no como una criada, sino como una persona, una mujer que había soportado más de lo que nadie debía soportar, y que, aún así, estaba allí, cuidando a quien nunca la cuidó. No sabía aún qué haría, no sabía cómo corregir tantos años de indiferencia, pero una certeza comenzó a crecer en mi interior, lenta y firme. Si salía de esa cama, nada volvería a ser igual. Y Lucía ya no era invisible para mí. El tercer día amaneció gris. No por el clima, el cielo estaba despejado sobre San Miguel del Valle, sino por el peso que sentía en el pecho. Ya no era solo la enfermedad. Era algo más profundo, algo que había comenzado a moverse dentro de mí, desde que abrí los ojos a una verdad que siempre había evitado mirar. Lucía estaba de pie junto a la ventana, sacudiendo una manta con cuidado para no hacer ruido. Cada gesto suyo era medido, casi temeroso, como si todavía creyera que su presencia podía resultar molesta. Lucía, dije con voz ronca. Ella se giró de inmediato. Sí, patrón. Ese patrón volvió a doler. Siéntate un momento. La vi dudar. No era costumbre que yo pidiera conversación. Obedeció y se sentó en el borde del sillón, con la espalda recta y las manos sobre las rodillas. Quiero preguntarte algo, continué. Y quiero que me digas la verdad. Ella bajó la mirada. Siempre digo la verdad. Respiré hondo. ¿Alguna vez alguien te trató mal aquí?
El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier respuesta. Lucía apretó los dedos como si buscara fuerza. No es importante, patrón, murmuró. Ya pasó. Para mí sí es importante, insistí. Ahora lo es. Ella levantó la vista lentamente. En sus ojos no había odio. Había resignación. Y eso, de algún modo, era aún peor. Su sobrino, don Ramiro, dijo al fin. Él decía que yo no valía nada, que debía agradecer estar aquí. Sentí una punzada de rabia. Ramiro, mi propio sobrino, el mismo que había pasado por la casa días atrás solo para preguntar por las escrituras. ¿Te gritaba?, pregunté. Lucía negó con la cabeza. No siempre. A veces solo miraba, y eso era peor. Entendí exactamente a qué se refería. ¿Y nadie dijo nada? Ella esbozó una sonrisa triste. ¿Quién iba a decir algo? La respuesta me cayó como un golpe seco, porque yo sabía quién debía haber dicho algo. Yo. La fiebre volvió a subir ese día. El cuerpo me traicionaba, pero la mente estaba más despierta que nunca. Mientras Lucía iba y venía, atendiendo mis necesidades, mi cabeza recorría los pasillos del pasado. Recordé escenas que antes me parecían normales. Lucía comiendo sola, aparte. Lucía trabajando más horas que los demás. Lucía siendo llamada con un chasquido de dedos. Y yo mirando hacia otro lado. Al caer la tarde escuché voces en el pasillo. «¿Cómo sigue mi tío?», dijo una voz conocida. Era Ramiro. Mi sangre hirvió. Lucía se tensó. Lo sentí incluso sin verla. «Está descansando», respondió ella con cautela. «¿Y quién te dio permiso para estar aquí tanto tiempo?», replicó él. «Ya hay suficiente gente inútil en esta casa». «Déjala», ordené reuniendo fuerzas. «Entra, Ramiro». El silencio fue inmediato. Mi sobrino apareció en la puerta con una sonrisa falsa, esa que siempre usaba cuando quería algo. «Tío, qué sorpresa verte despierto». «Sorprendente es verte a ti aquí», respondí con frialdad. «Pensé que estabas muy ocupado para visitarme». Ramiro carraspeó. «Los negocios, ya sabe». «Sí», dije. «Los negocios siempre aparecen cuando el dinero está en juego». Lucía permanecía de pie a un costado, inmóvil. «Puedes retirarte, Lucía», le dije. «Por ahora». Ella dudó, pero obedeció. Cuando la puerta se cerró, miré a Ramiro fijamente. «¿Desde cuándo te crees con derecho a maltratar a mi gente?». Él frunció el ceño. «¿Maltratar? Tío, no exagere. Es solo una criada». Esa frase encendió algo dentro de mí. «Es una persona», respondí con voz firme. «Y ha hecho por mí más que todos ustedes juntos». Ramiro soltó una risa incómoda. «Está enfermo, tío. No piense en esas cosas ahora». «Precisamente porque estoy enfermo, pienso con claridad», repliqué. «Y te advierto algo. Aquí no vuelvas a levantar la voz». Mi sobrino se puso serio. «No se preocupe. Yo solo quería asegurarme de que todo esté en orden, con la hacienda». Ahí estaba, el verdadero motivo. «La hacienda está en orden», dije, «y seguirá así». Ramiro se marchó, molesto. Cuando Lucía volvió, su rostro estaba pálido. «¿Está todo bien?», preguntó. «No», respondí. «Pero lo estará». Esa noche no dormí. Pensé en cada injusticia permitida, en cada silencio cómplice, en cómo el poder mal usado no necesita violencia, solo indiferencia. Al amanecer tomé una decisión. Pedí que llamaran al administrador, don Julián, un hombre que llevaba años trabajando conmigo y que conocía cada rincón de la hacienda. Cuando llegó, le hablé sin rodeos. «Quiero saber cómo se ha tratado a Lucía todos estos años». Don Julián bajó la cabeza. «Patrón, ella siempre cumplió. Nunca se quejó». «Eso no es lo que pregunté». El hombre suspiró. «Algunos se aprovecharon de su silencio». «¿Quiénes?», don Julián dudó. «Su sobrino, y otros que ya no están». Cerré los ojos. La injusticia ya no era una sospecha, era un hecho.
Desde hoy, dije, Lucía tendrá salario, descanso y respeto, y quiero que todos lo sepan. Don Julián asintió, sorprendido. ¿Algo más? Sí, agregué. Nadie vuelve a decidir por mí sin mi consentimiento. Cuando Lucía se enteró, no supo qué decir. No era necesario, patrón, murmuró. Yo me conformaba. No, la interrumpí. No más conformarse. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no lloró, porque había aprendido a resistir sin quebrarse, y en ese momento entendí algo con una claridad brutal. La verdadera injusticia no fue lo que le hicieron, fue lo que yo permití, pero aún faltaba lo más difícil. Aún faltaba enfrentar a quienes me abandonaron. Aún faltaba reparar lo irreparable. Y Lucía aún no había hecho aquello que nadie esperaba. Eso estaba por venir. Después de aquella conversación, la casa cambió, pero no de la manera que yo había imaginado. No hubo gritos, no hubo enfrentamientos abiertos, no hubo disculpas repentinas. Hubo algo peor, un silencio cargado, un silencio incómodo, espeso, que se instaló en los pasillos de la hacienda como una niebla invisible. Los pocos empleados que aún quedaban comenzaron a mirarme distinto, ya no con el respeto automático de antes, sino con una mezcla de cautela y expectativa. Yo seguía en cama, débil, dependiente, y eso para muchos era una señal peligrosa. Lucía, en cambio, no cambió. Seguía levantándose antes que todos, seguía entrando a mi habitación con pasos suaves, seguía hablándome con la misma voz tranquila, sin exigir nada, sin aprovecharse de nada. Era como si el nuevo reconocimiento no existiera para ella. Una mañana, mientras me ayudaba a sentarme, noté que tenía los ojos enrojecidos. ¿No dormiste bien?, pregunté. Ella negó con la cabeza. Estoy bien, patrón. Mentía mal, pero no insistí. Horas después, don Julián regresó con el ceño fruncido. Patrón, dijo en voz baja, hay comentarios. Siempre los hay, respondí. Dicen que usted está perdiendo el juicio, que ahora cualquiera puede mandar en la hacienda. Entendí de inmediato a qué se referían. ¿Por Lucía?, pregunté. Don Julián asintió. Dicen que usted se está dejando manipular. Sentí una mezcla de rabia y vergüenza. ¿Y ella?, pregunté. ¿Qué dicen de ella? El administrador dudó, que debería saber cuál es su lugar. Cerré los ojos. Ese era el verdadero rostro de la injusticia. No los gritos, no los golpes, sino esa idea silenciosa de que algunos nacen para servir y callar. Ese mismo día, escuché una discusión en el patio. Reconocí la voz de doña Marta, la cocinera antigua. No te corresponde estar todo el tiempo con el patrón, decía. Ya hiciste demasiado. Solo hago mi trabajo, respondió Lucía con tono bajo. Ahora te crees algo más, insistió la mujer. Cuidado. Esas cosas no terminan bien. Lucía no respondió. Ese silencio suyo, ese silencio aprendido a la fuerza, me dolió más que cualquier palabra. Por la tarde, la fiebre volvió. El cuerpo me exigía reposo, pero la mente no me dejaba en paz. Pensaba en Lucía, en cómo el simple hecho de cuidarme la había puesto en la mira de todos. Yo le había dado un salario, sí, pero no le había dado protección. Esa noche, cuando entró a mi cuarto, noté que caminaba más despacio. Lucía, dije, ¿te están tratando mal? Ella dejó el jarro sobre la mesa con cuidado. No, patrón. Mírame, ordené con suavidad. Levantó la vista. Sus ojos brillaban, pero no por alegría. Esto no es nada nuevo, confesó al fin. Siempre ha sido así. Entonces, ¿por qué ahora te duele más?, pregunté. Lucía tragó saliva. Porque ahora sé que no es justo. Esas palabras me atravesaron. Antes, la injusticia era su normalidad. Ahora, dolía. Si quiere que me vaya, lo entenderé, agregó. No quiero causarle problemas. No,
respondí con firmeza. No te vas a ir. Ella bajó la cabeza. Yo puedo soportar, dijo. Siempre lo he hecho. Ahí comprendí el verdadero peso de su resistencia. Lucía no era fuerte porque no sentía dolor. Era fuerte porque había aprendido a vivir con él. Los días siguientes fueron una prueba silenciosa. Mis hijos llamaron, no para preguntar cómo estaba, sino para saber qué estaba pasando con la administración. Papá, dijo mi hijo mayor, dicen que estás tomando decisiones extrañas. Extraño fue que me dejaran solo, respondí. Hubo un silencio incómodo al otro lado de la línea. Estamos preocupados, mintió. Colgué sin despedirme. Esa misma tarde, don Ramiro regresó. No entró a mi habitación. Habló con don Julián. Habló con los empleados. El ambiente se volvió tenso. Lucía seguía cumpliendo. Callada. Firme. Una noche, escuché un golpe seco. Un objeto cayendo. Lucía, llamé. Ella entró de inmediato. Estoy bien, dijo antes de que preguntara. Fue un plato. Pero su mano sangraba. ¿Qué pasó? Exigí. Lucía dudó, y esa duda fue suficiente. Ramiro, susurró. Dijo que debía aprender a no meterme donde no me llaman. Sentí un frío recorrerme la espalda. ¿Te empujó? Ella no respondió. No hizo falta. ¿Por qué no dijiste nada? Pregunté con la voz quebrada. Lucía me miró con calma. Porque si hablo, usted sufre. Y yo no quiero eso. Ese fue el momento exacto en que entendí todo. Ella no se callaba por miedo, se callaba por lealtad, y esa lealtad estaba siendo usada contra ella. Esa noche, mientras Lucía dormía en el sillón, yo no cerré los ojos. El dolor físico era nada comparado con el peso moral que sentía. Había pasado la vida creyendo que mandar era proteger, pero proteger era enfrentarse. Al amanecer llamé a don Julián. Quiero a Ramiro fuera de esta hacienda, dije. Hoy. Eso traerá problemas, advirtió. Que los traiga, respondí. Ya es hora. Cuando Lucía se enteró me miró aterrada. No debía decir nada, murmuró. Yo aguanto. No más, respondí. No quiero que aguantes. Quiero que vivas. Ella no lloró, pero algo en su postura cambió. Por primera vez, no se encogió. Sin embargo, el precio de esa decisión aún no se había cobrado, porque la resistencia verdadera no siempre grita. A veces, espera. Y Lucía estaba a punto de hacer algo en silencio. Algo que nadie pidió. Algo que nadie esperaba. Algo que pondría todo en riesgo. Nada cambió de inmediato. Eso fue lo primero que me sorprendió. Yo había tomado una decisión firme, había puesto límites, había expulsado a Ramiro de la hacienda. En mi mente, eso debía traer alivio, calma, una sensación de justicia restaurada. Pero la realidad fue distinta. La casa siguió en silencio, un silencio más denso que antes. Lucía continuó con su rutina como si nada hubiera ocurrido. Se levantaba temprano, preparaba mis medicinas, ordenaba la habitación, me ayudaba a sentarme, me hablaba solo lo necesario. No celebró, no agradeció, no reclamó. Eso me inquietó, porque esperaba, tal vez necesitaba, una reacción, una sonrisa, una señal de alivio, algo que me dijera que había hecho lo correcto. Pero Lucía no funcionaba así. Una tarde, mientras la observaba acomodar unos papeles en mi escritorio, noté que guardaba algo rápidamente en el bolsillo del delantal. ¿Qué es eso, Mo?, pregunté. Ella se sobresaltó. Nada, patrón. Lucía, insistí, no tienes que esconder nada de mí. Dudó unos segundos. Luego sacó un sobre doblado, amarillento. Es una carta, dijo. La escribí hace tiempo. ¿Para quién? Para usted. Sentí un golpe seco en el pecho. ¿Y por qué nunca me la diste? Lucía apretó el sobre entre los dedos. Porque no era el momento. ¿Y ahora lo es? Ella negó. Todavía no. Ese fue el primer indicio de que algo se movía bajo la superficie, algo silencioso,
algo que yo no estaba viendo. Esa noche, la fiebre regresó con violencia. El cuerpo temblaba, el dolor me nublaba la vista. Intenté llamar a Lucía, pero la voz no me salió. Cuando por fin logré abrir los ojos, ella ya estaba allí. Me sostuvo la cabeza. Me dio agua. Me habló despacio. Tranquilo. Aquí estoy. En medio del delirio, creí escucharla rezar. No en voz alta, no con palabras claras. Era un murmullo bajo, casi un suspiro. Cuando la fiebre bajó, ya era madrugada. Lucía se quedó sentada a mi lado sin dormir. Yo la miraba y pensaba en todo lo que había callado durante años. Lucía, murmuré, ¿por qué haces tanto por mí? Ella tardó en responder. Porque nadie debería estar solo, dijo al fin. Esa respuesta me heló, porque no hablaba de mí, hablaba de ella. Al día siguiente, don Julián entró con el rostro pálido. Patrón, hay un problema. ¿Qué clase de problema? Su hijo viene en camino. Sentí una presión en el pecho. ¿Cuál de ellos? Ambos. Supe de inmediato que no venían por mí, venían por la hacienda. Que pasen, dije, pero no hoy. Hoy no. Don Julián asintió. Esa tarde, Lucía estuvo extrañamente callada, más de lo normal. Cumplía cada tarea con precisión, pero su mirada estaba lejos. ¿Estás bien? Pregunté. Sí, patrón. No me mientas. Lucía se quedó quieta. He estado pensando, dijo, en lo que pasará cuando usted se recupere. ¿Y qué pasará? Que todo volverá a ser como antes. Esas palabras me golpearon más fuerte que cualquier acusación. No, respondí. No volverá a ser igual. Ella me miró con tristeza. Eso dice ahora. Pero el mundo no cambia tan fácil. Tenía razón. Yo podía cambiar. Pero el sistema era más profundo. Esa noche me desperté con un ruido extraño. Pasos. No suaves como los de Lucía. Apresurados. ¿Lucía? Llamé. Nadie respondió. Intenté incorporarme. El cuerpo no me obedeció. El miedo me recorrió como un escalofrío. Lucía. La puerta se abrió de golpe. Era don Julián. Patrón, dijo. Lucía no está. ¿Cómo que no está? Su cama. Vacía. No dejó aviso. Sentí que el mundo se detenía. ¿Cuánto tiempo hace? No lo sabemos. Tal vez desde la madrugada. El silencio volvió. Pero ahora era distinto. Era miedo. Búsquenla, ordené. En la hacienda. En el pueblo. Donde sea. Las horas pasaron sin noticias. Mi mente se llenó de escenarios oscuros. Pensé en Ramiro. Pensé en amenazas. Pensé en lo peor. Al atardecer, don Julián regresó. No está en ningún lado. Sentí una angustia que me dejó sin aire. Patrón, agregó. Encontramos esto. Me entregó un sobre. Reconocí la letra al instante. Era la carta. Mis manos temblaban al abrirla. Don Esteban, no se preocupe por mí. No hice esto por tristeza, sino por decisión. Usted me enseñó algo sin saberlo. Que no todo silencio es obediencia. He ido a buscar ayuda. No para mí, para usted. No me busque. Confíe. Lucía, sentí que el corazón se me salía del pecho. ¿A buscar ayuda? Murmuré. ¿Qué ayuda? Las horas siguientes fueron eternas. Cuando la noche cayó, escuché un carro detenerse frente a la casa. Voces, pasos firmes. La puerta se abrió, y entonces la vi. Lucía entró, pero no estaba sola. Venía acompañada de un hombre mayor de traje sencillo pero mirada firme. Detrás de él, otro más joven, con un maletín. «Patrón», dijo Lucía nerviosa. «Perdón por irme sin avisar. ¿Qué hiciste?», pregunté con la voz quebrada. Ella respiró hondo. «Fui a la ciudad de Santa Rosa del Sur», dijo. «Busqué a alguien que escuchara». El hombre dio un paso al frente. «Don Esteban Álvarez», se presentó. «Soy el doctor Morales, y también notario». Mi mundo se sacudió. Lucía me contó muchas cosas, continuó.
sobre su estado de salud y sobre su familia. Miré a Lucía. Sus ojos brillaban, pero no de miedo. No podía quedarme callada, dijo. Usted me cuidó cuando nadie más lo hizo. Ahora me toca a mí. Ese fue el momento exacto del quiebre. El instante en que entendí que la criada silenciosa había tomado una decisión que cambiaría todo. Y yo aún no sabía el alcance de lo que acababa de hacer. El aire en la habitación se volvió pesado, no por la enfermedad, no por el cansancio, sino por la verdad que comenzaba a rodearme como un cerco invisible. El doctor Morales cerró la puerta con cuidado. El joven del maletín permaneció de pie, serio, atento a cada palabra. Lucía se quedó cerca de la pared con las manos entrelazadas como si estuviera lista para desaparecer si yo lo ordenaba. Explíquese, dije finalmente. ¿Qué significa todo esto? El doctor Morales tomó asiento frente a mi cama. Don Esteban, comenzó. Lucía me buscó en Santa Rosa del Sur con información preocupante, no solo sobre su salud, sino sobre la forma en que se están tomando decisiones en su nombre. Sentí un escalofrío. Mi familia, murmuré. Exacto, asintió. Hay movimientos legales en curso, poderes, firmas anticipadas, documentos preparados para cuando usted ya no pueda decidir. Cerré los ojos. No me sorprendió, pero dolió. ¿Y por qué ella? Pregunté, señalando a Lucía. ¿Por qué le creyeron a una criada? Lucía levantó la cabeza. Sus ojos no temblaban. ¿Por qué no pidió nada para ella? Respondió el doctor. Solo pidió que lo protegieran. Esa frase me atravesó como una sentencia. El joven del maletín dio un paso al frente y abrió una carpeta. Soy licenciado Tomás Rivas, notario auxiliar. Se presentó. Su sobrina y sus hijos intentaron acelerar un proceso de tutela argumentando incapacidad total. ¿Incapacidad? Repetí. ¿Yo? Eso alegan, respondió, que usted no está en condiciones de decidir por sí mismo. Miré a Lucía. Ella apretó los labios. Me pidieron que firmara como testigo, confesó. Dijeron que era solo un trámite. Sentí una oleada de rabia. ¿Y qué hiciste? No firmé. El silencio fue absoluto. Sabía que algo no estaba bien, continuó. Usted estaba enfermo, sí, pero no ausente, no perdido, solo. Esa palabra volvió a doler. Por eso fui a la ciudad, agregó. Porque si me quedaba callada, después ya no habría vuelta atrás. El doctor Morales asintió. Lucía arriesgó mucho, dijo. Podían acusarla de interferencia, incluso de manipulación. ¿Manipulación? Respondí con amargura. Lo que hicieron ellos sí lo es. Apoyé la cabeza contra la almohada. El peso de la decisión comenzaba a caer sobre mí, porque ahora ya no se trataba solo de Lucía. Se trataba de sangre, de apellido, de herencia. ¿Qué opciones tengo? Pregunté. El notario fue directo. Puede firmar ahora un documento que reafirme su plena capacidad y modifique la administración de sus bienes. Pero eso implica un conflicto abierto con su familia. ¿Y si no firmo? Ellos avanzarán, y cuando usted no pueda hablar, decidirán por usted. Miré el techo. Toda mi vida había protegido el apellido Álvarez. Había tolerado abusos. Había cedido en silencio. Y ahora ese mismo apellido se alzaba contra mí. ¿Qué pasa con Lucía si firmo? Pregunté. El doctor dudó. Se convertirá en un blanco. Lucía dio un paso al frente. No importa, dijo. Yo ya decidí. La miré. No te pedí que cargaras con esto, le dije. No, respondió con calma. Pero usted me enseñó que callar también es una elección. Ahí estaba el verdadero test. No era un papel, no era la herencia. Era decidir quién tenía razón moral. Si firmo, dije, mi familia me odiará. Tal vez, respondió el doctor. Pero usted se respetará. Mis manos temblaban. Recordé a mis hijos de pequeños. Recordé a mi esposa pidiéndome que no fuera tan duro.
Recordé a Lucía limpiando mi frente sin que nadie se lo pidiera. Tráigame el documento, dije al fin. Lucía inhaló con fuerza. El notario colocó los papeles sobre una tabla firme. Lea con calma, indicó. Leí cada línea. Cada palabra era una renuncia a la comodidad del silencio. Aquí, señaló. Su firma. Tomé la pluma. Y dudé, porque al firmar, ya no habría marcha atrás. Patrón, susurró Lucía. Pase lo que pase, gracias por verme. La miré. No, respondí. Gracias por no abandonarme. Firmé. El sonido de la pluma sobre el papel fue suave, pero definitivo. El notario cerró la carpeta. Queda asentado, dijo. A partir de hoy, usted mantiene control total de sus decisiones y bienes, y designa a don Julián como administrador temporal. Lucía exhaló lentamente, como si hubiera estado conteniendo la respiración durante años. ¿Y ahora? Pregunté. Ahora, respondió el doctor. Vendrán. No tardaron. Esa misma noche mis hijos llegaron. Mi hija no me miró a los ojos, mi hijo mayor entró sin saludar. ¿Qué hiciste?, preguntó. Lo correcto, respondí. ¿Esa mujer te manipuló?, acusó, señalando a Lucía. Es una oportunista. Lucía bajó la cabeza. Yo no. Esa mujer, dije con voz firme, es la única que estuvo cuando ustedes se fueron. El silencio fue brutal. Esto no quedará así, amenazó mi hijo. No, respondí. Quedará mejor. Se fueron dando un portazo. Lucía temblaba. Ahora sí, murmuró. Ahora sí me odian. No, le dije. Ahora te temen. Esa noche, mientras la casa volvía a quedar en silencio, entendí que había cruzado un punto sin retorno. Había elegido la justicia por encima de la sangre, la dignidad por encima del apellido, la verdad por encima de la comodidad. Pero aún faltaba algo, porque elegir es una cosa, y enfrentar las consecuencias, otra muy distinta. Y Lucía aún no había hecho lo más inesperado de todo. El silencio que quedó después de que mis hijos se marcharon no fue un silencio común. Era denso, pesado, como si la casa misma estuviera conteniendo el aliento. Lucía seguía de pie junto a la puerta, inmóvil, con la mirada clavada en el suelo. Por primera vez desde que la conocía, parecía pequeña, frágil, como si toda la fuerza que había mostrado durante semanas se hubiera agotado de golpe. Ven, le dije con voz suave. No te quedes ahí. Ella avanzó despacio. Lo siento, patrón, murmuró. No quise causar una pelea. No la causaste, respondí. Solo la sacaste a la luz. Se sentó en la silla junto a mi cama, pero no me miró. Desde mañana, continué, las cosas van a cambiar. Y no todas serán fáciles. Lucía apretó las manos. Yo aguanto, dijo. Siempre lo hice. Negué con la cabeza. No deberías tener que aguantar sola. Aquella noche casi no dormí. No por el dolor físico, sino por la certeza de que lo peor aún estaba por venir. Y no me equivoqué. A la mañana siguiente, el rancho amaneció rodeado de murmullos. Los peones hablaban en voz baja, las cocineras evitaban cruzarse conmigo, y hasta los perros parecían inquietos. La noticia había corrido rápido. El patrón echó a la familia por culpa de la criada. Eso decían. Lucía fue la primera en notarlo. Me miran raro, confesó cuando vino a traerme el desayuno. Como si yo hubiera hecho algo malo. Lo hiciste, respondí con una leve sonrisa. Hiciste lo correcto, y eso siempre incomoda. Sin embargo, dentro de mí comenzaba a crecer una duda peligrosa. ¿Estaba yo dispuesto a sostener esa decisión hasta el final? Porque una cosa era firmar un papel, y otra muy distinta era enfrentar el juicio de todo un pueblo. Ese mismo día, recibí una notificación. Mis hijos habían iniciado una demanda. Querían anular el documento. Querían declararme incapaz. Querían sacarme del medio. El doctor Morales fue claro. Esto se va a poner feo, Esteban. ¿Cuánto?, pregunté. Lo suficiente como para que Lucía corra peligro. Miré hacia la ventana. Lucía estaba en el patio tendiendo ropa bajo el sol.
Parecía tranquila, pero yo sabía que no lo estaba. Entonces no puede quedarse, dije. ¿Qué? Preguntó el doctor. Si esto escala, van a ir contra ella primero, y no lo voy a permitir. Esa tarde la llamé. Lucía, comencé. Necesito que te vayas por unos días. Su rostro palideció. ¿Me está echando? No, respondí firme. Te estoy protegiendo. No puedo, negó. Si me voy, dirán que huí porque era culpable. Sus palabras me desarmaron. Escucha, dije, yo aguantaré esto. Pero tú no tienes por qué cargar con mi guerra. Lucía respiró hondo. Patrón, dijo al fin, yo ya perdí todo una vez. El miedo no me asusta tanto como la injusticia. Ese día entendí algo. Lucía no era solo una criada. Era una mujer marcada por pérdidas profundas. Y aún así, seguía de pie. Los días siguientes fueron una batalla constante. Abogados entrando y saliendo. Cartas legales. Llamadas amenazantes. Y en medio de todo eso, Lucía seguía cuidándome como si el mundo no se estuviera cayendo a pedazos. Una noche, mientras ella me cambiaba las vendas, no pude contener la pregunta. ¿Por qué haces todo esto? Lucía se quedó quieta. Porque cuando yo estuve en cama, dijo. Nadie vino. La miré. Perdí a mi bebé, continuó. Me dejaron sola en una habitación fría. Nadie me tomó la mano. Nadie me defendió. Mi pecho se apretó. Y cuando llegué aquí, agregó, pensé que iba a ser igual, pero usted, aunque duro, nunca fue cruel. Sentí un nudo en la garganta. No sabía, murmuré. No tenía por qué saberlo, respondió. Yo solo sé lo que es que te abandonen cuando más vulnerable estás. Esa confesión fue un golpe silencioso. Por primera vez entendí que Lucía no me estaba salvando solo a mí, se estaba salvando a sí misma. La demanda avanzó. Hubo una audiencia preliminar en Santa Rosa del Sur. Yo no podía asistir, pero mi abogado sí. Lucía insistió en acompañarlo como testigo. Van a atacarte, le advertí. No sería la primera vez, respondió. Cuando regresaron, su rostro lo decía todo. ¿Qué pasó? Pregunté. Mostraron pruebas falsas, dijo el abogado. Intentaron desacreditarla. Dijeron que Lucía buscaba quedarse con la herencia. Lucía apretó los labios. ¿Y tú? Le pregunté. Dije la verdad, respondió. Toda. El juez pidió más tiempo. Pero algo había cambiado. Por primera vez, la historia no estaba solo en manos de mi familia. El pueblo empezó a hablar. Algunos recordaron cómo mis hijos casi nunca venían. Otros empezaron a notar quién era la única que siempre estaba conmigo. Y un día, ocurrió lo inesperado. Una antigua empleada se presentó voluntariamente ante el juzgado. Traía cartas, notas, registros, documentos que demostraban que mis hijos llevaban años planeando quedarse con todo. Esto, dijo mi abogado, cambia todo. Cuando me lo contó, cerré los ojos. Lucía, susurré. Esto es gracias a ti. Ella negó. No, dijo. Es gracias a que usted se atrevió a decir basta. La audiencia final se acercaba. La tensión se podía cortar con un cuchillo, y yo sabía que ese día no solo se decidiría mi patrimonio, sino el lugar que Lucía ocuparía en esta historia, porque al final, la justicia no siempre llega con castigos. A veces llega con algo mucho más poderoso. La verdad frente a todos. Y ese momento estaba a punto de llegar. El día de la audiencia final amaneció distinto. No había ruido en la casa. No había discusiones en el patio. Solo un silencio sereno. Como si el destino mismo se hubiera detenido a observar. Yo estaba recostado, aún débil, pero con la mente más clara que nunca. Lucía entró temprano, como siempre, con pasos suaves. Hoy es el día, dijo en voz baja. Sí, respondí. Pase lo que pase, ya no me arrepiento. Ella me miró con una mezcla de nervios y calma. Esa calma que solo tienen las personas que ya hicieron lo correcto, incluso antes de saber el resultado.
El abogado llegó poco después con una expresión que no supe leer. ¿Entonces? Pregunté. Él sonrió apenas. Hoy se cae la mentira. La audiencia fue larga, dura, humillante para algunos. Mis hijos intentaron sostener su versión, pero esta vez ya no estaban solos contra mí y Lucía. Las cartas salieron a la luz, los testimonios también. Las contradicciones fueron evidentes. Cuando llegó el turno de Lucía, el juez la miró con atención. ¿Usted tiene algún interés económico en esta causa?, preguntó. Lucía respiró profundo. No, señor juez, respondió. Yo solo cuidé a un hombre que todos olvidaron. Ese fue el momento. El silencio en la sala fue absoluto. El juez bajó la mirada, revisó los documentos y habló. Queda demostrado que don Esteban Álvarez conserva plena capacidad mental. Se rechaza la solicitud de tutela y se inicia una investigación por intento de fraude patrimonial. El golpe fue seco. Mis hijos no dijeron nada. No pudieron. La justicia, al fin, había hablado. Cuando el abogado regresó al rancho con la noticia, Lucía estaba a mi lado. Ganamos, dijo. Yo cerré los ojos, pero no lloré por la victoria legal. Lloré por algo más profundo. Por no haber muerto solo. Por no haber sido olvidado. Por haber sido visto cuando más lo necesitaba. Esa noche pedí que llamaran a todos los trabajadores. Quiero decir algo. Les dije con la voz firme, aunque débil. Durante mucho tiempo creí que el valor de una persona estaba en la sangre, en el apellido, en lo que heredaba. Miré a Lucía. Me equivoqué. Los murmullos cesaron. El verdadero valor, continué, está en quien se queda cuando todos se van. Saqué un sobre de la mesa. A partir de hoy, Lucía deja de ser empleada. Será administradora de esta casa y de estas tierras conmigo. Lucía abrió los ojos, paralizada. Patrón, yo no. No es caridad. La interrumpí. Es justicia. Las semanas pasaron. Mi salud comenzó a mejorar, no de forma milagrosa, sino constante. Lucía ya no caminaba con la cabeza baja, pero tampoco perdió su humildad. Un día, mientras mirábamos el campo al atardecer, me dijo, «Nunca imaginé que hacer lo correcto tuviera un precio tan alto y una recompensa tan grande». Sonreí. Yo tampoco. Meses después, cuando finalmente pude caminar solo por la galería, entendí algo que me estremeció. No era que Lucía me hubiera salvado la vida. Era que me había devuelto la dignidad. Y eso vale más que cualquier fortuna. Hoy, cuando alguien pregunta quién es Lucía, no digo la criada. Digo, la mujer que hizo lo que nadie esperaba, cuando todos me abandonaron. Si esta historia te tocó el corazón, si alguna vez te sentiste olvidado, traicionado o invisible, suscríbete al canal. Aquí contamos historias que no solo se escuchan, se sienten. Déjanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás escuchando. Tu voz importa. Tu historia también. Porque a veces, una sola persona puede cambiarlo todo.